y en esta escultura se puede ya apreciar los primeros elementos que definen a la obesidad. Claro, uno de los grandes problemas que tiene la medicina en este momento es definir qué es la obesidad. Generalmente se toma uno de los elementos de la obesidad para definirla, y es el peso corporal, cuando en realidad el peso corporal podría ser uno de los muchísimos elementos que presenta el paciente obeso. Está demasiado de afectaciones que conllevan a este aumento del peso corporal. Se admite hoy también, y esto en base a estadísticas dadas por muchas compañías de seguros americanas, que obesidad o obeso sería aquel individuo que tiene más del 20% del peso teórico ideal, dado, referido por estas tablas a las que yo estoy haciendo referencia. Si bien es cierto que el método más sencillo para definir a la obesidad es el peso corporal, hay algunas otras maneras también de estudiar al sujeto portador de este defecto metabólico. Estudiar la cantidad de grasa corporal, estudiar también el agua, el contenido acuoso que tiene este sujeto, hacer estudios más profundos del tejido graso, y justamente, y a raíz de estos estudios del tejido graso, los investigadores estaban muy preocupados para llegar a entender son los que determinan que un sujeto llegue a ser obeso, se transforme en un sujeto que va aumentando progresivamente su peso. El estudio de esa grasa permitió diferenciar dos tipos de obesidades claramente. Ustedes saben que el tejido graso está formado por células y hay dos tipos definidos de la manera siguiente. Hay algunos sujetos obesos que tienen gran cantidad de estas células, es decir, lo que predomina es un aumento en el número de las células. Otros sujetos, estudiándole este tejido graso, demuestran que lo que está alterado es el tamaño de estas células grasas. Y finalmente, habría otra variedad de sujetos que tendrían las dos características, tienen muchas células y además muchas de estas células están agrandadas. La problemática del paciente obeso entonces radica en el estudio de su tejido graso y qué condiciones son las que marcan que este tejido graso se agrande en número o se agrande en tamaño. Numerosas fueron las teorías, y dentro de las teorías que trataron de explicar esta característica especial del sujeto obeso, llevó a categorizar dos tipos de obesos. Primero, el obeso que comenzaba desde su tierna y primera infancia a marcar pequeños estigmas que hacían pensar de que ese sujeto llegaría a ser un obeso. Este es el sujeto que desde la primera infancia hace brotes de aumento de peso corporal, o son mujeres que en la época de su pubertad hacen también brotes de aumento de peso, que no consiguen nunca reducir su peso a la normalidad absoluta y que además en las épocas de los embarazos para estas mujeres existen aumentos desproporcionados del peso corporal, quedando en cada una de esas gestaciones con un peso de más. Estos son los sujetos que probablemente su genética, su sello de fábrica, así encomillado como para marcar una característica, será un sujeto que tenga todas las posibilidades de llegar a ser incluso alguna vez obesidades extremas. Son los así llamados obesos de por vida. Distinta es la característica